no haría su trabajo como lo tiene que hacer. Dios le exige al sacerdote, Dios le pide que el alimento que éste le dé al pueblo de Dios sea puro y sin levadura. Cuando Dios nos habla del alimento, Dios nos habla de su palabra. Cuando Dios nos habla del alimento espiritual que el sacerdote tiene que darle a su pueblo, Dios nos habla de la instrucción de su palabra. Para estos tiempos, el sacerdote practicaría la adivinación. El sacerdote practicaría cosas que están fuera de la ordenanza que Dios le entregó. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. El sacerdote, nos dice la palabra del Señor, Dios nos dice que el sacerdote debe ser santo porque Dios lo ha separado para que éste presente las ofrendas especiales del pueblo al Señor. ¿De qué manera el sacerdote presenta las ofrendas especiales que el pueblo lleva en su corazón al Señor? Para que esto suceda, el sacerdote tiene que prepararse espiritualmente. El sacerdote tiene que obedecer la palabra del Señor. El sacerdote lleno de la palabra del Señor, cuando trae la palabra de Dios, el pueblo de Dios es alimentado con la palabra de Dios y aquel sacrificio que el pueblo trae en su corazón, aquella ofrenda que el pueblo trae para Dios en su corazón, sale espiritualmente. Hay ocasiones que el sacerdote se conecta con estas ofrendas. Hay ofrendas que salen del corazón del pueblo, del corazón del hombre, que conectan con el sacerdote. Estas vienen a ser alimento para el sacerdote. No todas las ofrendas son, voy a volverlo a repetir, no todas las ofrendas que lleva el pueblo, no de todas estas ofrendas se alimenta el sacerdote. Dios claramente nos explica. Dios nos dice el orden que el pueblo tiene que tener cuando llega a la casa del Señor a llevarle ofrendas, a llevarle sacrificios, y el orden por el cual el sacerdote tiene que trabajar para que estas ofrendas salgan puras y Dios se pueda alimentar. De igual manera, cuando le pertenezca alguna de estas ofrendas que salen del corazón del pueblo al sacerdote, de igual manera, el sacerdote se pueda alimentar de ellas. Hay maneras en las cuales el sacerdote en ocasiones se puede dar cuenta que alguna ofrenda está saliendo del pueblo o de algún ser humano que esté entre el grupo que llegó a la casa del Señor. Hay veces que Dios le muestra, Dios le revela. Esto no quiere decir que el sacerdote va a ir a este ser humano que está entregando ofrendas al Señor y le va a poner las manos. Esta ofrenda es de Dios. Automáticamente ella va a llegar al corazón del sacerdote. Hay maneras en las cuales el Espíritu de Dios se manifiesta cuando el sacerdote recibe estas ofrendas. Puede que sea alguna ofrenda de arrepentimiento, la cual
algún ser humano dentro del pueblo haya llevado a la casa del Señor. Si esta ofrenda califica como alimento para el sacerdote, ella automáticamente, cuando el sacerdote traiga la palabra del Señor, el sacerdote lo va a sentir en su espíritu. El sacerdote puede que sienta algún sentimiento, alguna nostalgia, ganas de llorar. Cuando esto sucede en medio de la administración, cuando esto sucede, cuando el sacerdote trae la palabra del Señor, el alimento del pueblo, el cual es la palabra del Señor, cuando el sacerdote entrega el alimento y esto sucede, esto indica que alguien dentro del pueblo ha traído ofrendas, para dar un ejemplo, ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de perdón. Dependiendo la ofrenda, va a ser el sentir del sacerdote en su espíritu. La conexión del sacerdote con Dios es espiritual. De igual manera, la conexión del pueblo con Dios es espiritual. Lo que hace conexión con el pueblo y con el sacerdote es la palabra del Señor. Cuando ésta sale pura de la boca del sacerdote. El alimento del cual Dios nos habla a través de Joel, diciéndonos que se pudrió. El alimento del cual Dios nos habla a través de Joel, diciéndonos que fue devorado por las langostas. Ese alimento es la palabra del Señor. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de lo que Dios nos está hablando en esta hora? ¿De qué manera el alimento de Dios fue devorado por las langostas? Dios, recordemos, es espíritu. Dios, recordemos, es espíritu. Cuando el sacerdote aleja su corazón de Dios, dependiendo la necesidad que el enemigo vea en el corazón de esta necesidad vendría a ser carnal. Para el sacerdote caer, el sacerdote tiene que mirar al mundo. Satanás lo va a saciar espiritualmente con aquello que este sacerdote miró. Inmediatamente el sacerdote cae, el sacerdote muere espiritualmente. Todo lo que éste haga para Dios, dependiendo el lugar donde haya caído. No todos los sacerdotes tienen el mismo deseo cuando miran al mundo. No todos los sacerdotes miran el mismo fruto. Dependiendo el fruto que el sacerdote vea en el mundo, dependiendo del fruto que éste se alimente, va a ser la caída de éste. Cuando éste trae la palabra del Señor, automáticamente la esencia de Dios no va a estar en él. ¿De qué manera el alimento se dañó? Dios se refiere a la manera del sacerdote traer la palabra. El sacerdote para estos tiempos practica la adivinación en la casa del Señor. Voy a estar dando un ejemplo. Dios nos dice a través de su palabra que solo si aquel que peca se arrepiente, alcanza misericordia. Para estos tiempos de apostasía, el sacerdote le dice al pueblo, cuando trae la palabra, que Dios murió por él. Y que porque Dios murió por él,
este es salvo. Dios dice para nada y por nada aquel que continúa pecando deliberadamente va a alcanzar a entrar al reino de los cielos. A través del alimento espiritual que Dios nos trae a través de la palabra, el sacerdote cambia la palabra de Dios cuando se la trae al pueblo. El sacerdote practica cosas que Dios no le llamó a practicar en su casa y con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. De esta manera, el alimento del cual Dios nos habla, el cual es su palabra, de esta manera el alimento se pudrió, se dañó. De igual manera, cuando el levita trae alguna adoración, cuando el levita trae algún mensaje en medio de la adoración, el levita trae mensaje de rebeldía. El levita prepara mensajes que se levantan en contra de Dios. El alimento que Dios quiere que se le dé a su pueblo es aquel alimento que trae su palabra puro. Dios desea que cuando el pueblo llegue a su casa, todo lo que el pueblo llevó en su corazón vaya a Dios. Esto es porque lo que sale del corazón del hombre está llamado a ser el alimento por el cual Dios se alimenta. Si algún levita trae algún mensaje en medio de una canción, de alguna adoración, de rebeldía, Dios no se puede alimentar. Dios dice que solo un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿De qué manera las langostas devoraron el alimento que Dios le trae a su pueblo a través de su palabra? Es alterando la palabra del Señor. El pueblo para estos tiempos caminaría torcido. El pueblo de Dios para estos tiempos caminaría torcido. La casa y el altar del Señor para estos tiempos, Dios nos muestra y nos revela cómo y de qué manera el sacerdote practicaría la idolatría en la casa del Señor. La casa de Dios tiene todo. Voy a volverlo a repetir. La palabra de Dios tiene todo lo que necesita el sacerdote para trabajar con las ofrendas del pueblo. El sacerdote está llamado a vivir en el Espíritu, conectado con Dios, conectado con el Señor. Dios es quien manda y quien direcciona al sacerdote. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que el sacerdote seguiría otros ministerios. El sacerdote, siguiendo otros ministerios, practicaría cosas que Dios no le dice que haga a través de su palabra. De esta manera, el alimento que Dios trae a través de su palabra se pudrió. Recordemos que Dios es espíritu. Recordemos que su palabra de igual manera va al espíritu del hombre espiritualmente. La palabra del Señor, siendo espíritu, todo lo que ella trae, todo lo que la palabra de Dios trae, tiene una manifestación específica según el deseo del corazón del hombre. El espíritu de la palabra se va a manifestar en el hombre. Si el sacerdote no cuida su corazón, si el sacerdote no se cuida, si el sacerdote desobedece la palabra del Señor, Dios no le va a apoyar. Dios nos dice que para estos tiempos el enemigo de las almas estaría operando con gran engaño de iniquidad. Él no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Dios está preparando
a su iglesia. Dios está preparando a su iglesia. Dios le pide a su pueblo que se arrepienta. Cada ministerio tiene una función, una asignación que hacer en la casa del Señor. El sacerdote está llamado a trabajar en el altar y en la casa de Dios. Este vela por la santidad de ella. Este es el trabajo del sacerdote.